Seguimos en Entre Líneas, nuevo bloque para hablar de la cuestión económica y empresaria, porque ha sido una semana en la que han tenido gran protagonismo los empresarios a partir de que el gobierno confirmó que analizaba el bono de 5.000 pesos para los trabajadores privados, ¿no? Confirmó que analizaba, porque sí, está con unas idas y vueltas ahí, no se sabe demasiado el monto, ni la modalidad, ni si va a ser obligatorio, en cuotas, voluntario, hay mucho de indefinición en lo que el gobierno está planteando con respecto a este bono. Bueno, y una de las cuestiones que estaba esperando el gobierno parece era el índice de inflación que se conoció hoy del INDEC, 4% para el mes de agosto, alto, y se espera en septiembre por arriba de eso, ¿no? Bueno, ahí está Federico García con nosotros, que es vicepresidente del CESIS, para charlar de estos temas. Fede, gracias por venir aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo han visto estas medidas? Todavía no están tomadas, no se han concretado, pero lo ha admitido Dante Sica, el ministro de la Producción, que está en análisis, ¿no? Sí, está en análisis, con lo cual, bueno, casi que lo damos por hecho por todos los rumores que se están corriendo hoy por los medios de comunicación, y la verdad que lo vemos con mucha preocupación. Bueno, entendemos que la caída en el poder adquisitivo de los trabajadores es muy importante y debe ser recompuesta, pero la verdad que las pymes, las empresas en general, pero por sobre todo las pymes, con todo esto que venimos viviendo fundamentalmente los últimos 18 meses, no podemos soportar una carga más que signifique este bono, sobre todo bueno, en situaciones muy particulares, con empresas con a lo mejor un número de trabajadores importante, y realmente no estamos con la capacidad de hacerlo, esa es la realidad. No se está en la capacidad de hacerlo de ninguna forma. Los bonos anteriores que se habían dado por ahí se pagaban en cuotas, se acordaba con los gremios, algún otro tipo de modalidad, ¿no? O se ha llegado a una situación tan extrema que ni siquiera... Bueno, como siempre en toda esta problemática, las situaciones son disímiles, ¿no? Hay empresas que por ahí no están tan endeudadas, empresas donde la incidencia de la mano de obra es muy baja. No sé si vieron hoy que algunas empresas industriales grandes de primera línea habían sacado un bono incluso de creo que 20.000 pesos a algunas. Pero bueno, la realidad, lo mejor de una industria grande, la incidencia de la mano de obra es mucho más baja. Claro. En el comercio, pasan a ser excepciones por ahí, ¿no? Totalmente. En el comercio local han visto que la cantidad de locales desocupados que tenemos es récord desde que lo estamos midiendo. O sea que es muy disímil la situación entre empresarios. Sí les puedo asegurar que hay muchas empresas de que esto los va a complicar y mucho, y empresas que no lo van a poder pagar en un solo pago con seguridad. Vuelvo a insistir que hay realidades por ahí que son distintas, pero hay una complicación clara. La otra cuestión que se analizaba era si una parte, por lo menos una parte, podía llegar a compensarse de algún tributo. Bueno, sería lo más lógico en este bono que hubo. El anterior. De bono, claro, el de 2.000. El de 2.000 era una deducción de los aportes, o sea, el aporte en vez de ir a la caja previsional se lo llevaba el empleado, con lo cual el efecto para el empresario era neutro. Acá estamos hablando de que el empresario tiene que desembolsar ese dinero, entonces bueno, sí, si fuese deducible de alguna manera sería lo más lógico, porque realmente no podemos soportar esto. Insisto lo mismo, las empresas que por ahí tienen una cantidad de 20, 30, 40 empleados es todo un número. Cada vez que venís y analizamos la situación, estamos un peldaño más abajo. Peor, ¿no? Sí, claro. Siempre planteamos las expectativas de, bueno, a lo mejor dentro de algunos meses. Hoy la situación, la coyuntura es mucho más compleja de lo que venía ocurriendo. ¿Cómo se hace para sobrevivir en este contexto de baja de ventas, presión fiscal muy alta y suba de costos? Y falta de financiación, ¿no? Sí, bueno, el tema financiero es tremendo porque toda la incertidumbre y la volatilidad que estamos viviendo en los mercados y que por ahí uno ve en la tele o la población en general ve en la tele, se traduce, el efecto que tiene es inmediato en las entidades financieras, la cautela y el temor empieza a primar. Entonces, bueno, eso se traduce en falta de financiamiento inmediato de la pyme que está viviendo el día a día, que está viendo qué cheque cambia mañana, cómo cubre el descubierto, y está en esa realidad. Y bueno, la verdad que es muy preocupante y hoy muchas empresas, como siempre, por ahí generalizar es difícil porque hay algunas empresas que por ahí en la zona que estamos nosotros, a lo mejor vinculada al agro o en alguna realidad, pero en general hay muchas empresas que están subsistiendo, se están viendo de cómo llegan a fin de año para ver la expectativa que tenga las elecciones, el cambio o no de política, y bueno, viendo eso, pero fundamentalmente lo que hoy nos está complicando mucho es la falta de certidumbre, esta permanente incertidumbre y volatilidad que hacen imposible hacer cualquier negocio, ¿no? Recién hablábamos fuera de cámara de una frase del presidente, ¿no? Que les pidió a los empresarios poner el hombro. ¿Qué te generó escuchar eso en este contexto? Bueno, a mí en lo personal, y esto lo hablo en título personal, me parece que ya venimos poniendo el hombro hace bastante, hace 18 meses aproximadamente, desde marzo a abril, que venimos soportando tasas de interés
tasas de interés, por ejemplo, que son en contra de cualquier productividad. Imagínense qué cuestión productiva puede funcionar con una tasa promedio, ha estado en los últimos 18 meses en el 70%, venimos soportando suba de tarifa que no le podemos trasladar, suba de costos, caída en el consumo, presión fiscal que es récord cada vez más. Entonces, bueno, creo que el hombro lo venimos poniéndose bastante, lo vamos a ir poniendo porque el empresario y el pyme sobre todo no cierra de un día para el otro porque quiere, realmente lo hace cuando ya las condiciones son insostenibles, a diferencia por ahí de las empresas grandes que a lo mejor especulan, cambian de filiales o tienen una filial en otro país y demás. El pyme, lo mismo que como siempre se habla de los despidos, el empresario pyme cuando despide porque ya no le queda otra. La verdad que a un empresario pyme despedir a un trabajador le cuesta mucho, desde lo económico, desde la formación de ese trabajador, hasta incluso muchas veces de lo sentimental, porque son empresas muy chicas donde prácticamente son una familia. Entonces, digo, bueno, los empresarios hace bastante que venimos poniendo el hombro, como también lo han hecho los trabajadores, ¿no es cierto? Y todo en este contexto, entonces me parece que es hora de revisar las variables y de una vez por todas tratar de dar algún tipo de certidumbre al mercado para poder operar tranquilamente. En este contexto, ¿qué pasa con la cadena de pagos? Y bueno, hay muchos sectores que la cadena de pago está cortada, vuelvo a insistir en lo mismo, es sectorial, es puntual, se nota un nivel de cheque rechazado mucho más alto que en general, la verdad que no lo podría decir con números y con estadísticas, pero sí por lo que se percibe. Y bueno, y un acortamiento de los plazos de pago que es tremendo, ni hablar de aquellos insumos dolarizados, piensen, no sé, la chapa para la industria, los medicamentos para los sanatorios, donde el efecto dólar no solamente es inmediato, sino que muchas veces es por encima del valor, del aumento que realmente tiene el dólar por una cuestión de previsión de futuros aumentos. Entonces el efecto que se genera es muy, muy grave con empresas que venden en pesos, ¿no es cierto? Hoy lo normal es pagar casi que de contado y cobrar allá a lo lejos. Y bueno, es la realidad que le está tocando a muchas empresas, ¿no? Hoy hay insumos, bueno, esto que decíamos, lo dolarizado, una semana. Imagínense que el financiamiento una semana es cero. Obviamente hay actividades que por ahí tienen un financiamiento, pero se nota una restricción de más allá de 60 días, ya son muy pocos los pagos que se pueden estirar más de ese plazo, y bueno, y muchas veces el costo financiero es muy alto. Hoy un descubierto bancario con gasto y demás está pisando el 10% mensual, ¿no es cierto? Entonces eso, imagínense que es imposible. ¿Cuánto si yo tengo que incurrir en un descubierto, pensemos por ejemplo una empresa que compra y vende y que tiene stock, ¿cuánto tengo que marcar la mercadería? No, es imposible. Obviamente este valor va variando, pero la semana pasada estaba en el 110 anual, que cuando uno lo prorratea mensualmente, hace todo lo demás, está en el 10% mensual, lo cual es, imagínense, inviable para cualquier actividad económica. Al principio del programa hablábamos de la cosecha récord, de que Río Cuarto también se ha posicionado por encima de los otros departamentos en cuanto a volumen de producción. ¿Esto no se nota en la economía, en la actividad, o hay expectativas de que de alguna manera, o que algunos rubros sí tengan algún tipo de recuperación? Bueno, yo creo que tiene alguna incidencia en la economía, indudablemente. Por ahí, hacerlo en términos comparativos, habría que tomar a lo mejor algunas ciudades con las mismas características de Río Cuarto, que no esté en la pampa húmeda, pero con seguridad que algún efecto tienen. También algún efecto directo tienen en la cadena comercial del agro, digo, fuera de lo que es lo directo del agro, como pueden ser los insumos y demás, en la logística, en las concesionarias, en los repostorios y demás, se nota alguna mejora, pero bueno, la realidad también es que, por más que tengamos cosecha récord, la realidad del negocio agropecuario, con los precios internacionales que tenemos de los commodities y con la suba de costos interna que tenemos, no es una realidad de rentabilidades tampoco tan altas. Ha sido muy bueno el margen por una cuestión climática, el margen de cosecha y demás, pero en términos de rentabilidad, yo no sé si han sido una campaña con tanta rentabilidad y con tanto excedente, y con muchos productores que vienen de una campaña también que no ha sido buena la anterior, y de mucho endeudamiento, ¿no es cierto? Que esto es independiente, digamos, porque sigue traccionando la economía, pero digo, no hay excedentes, por ejemplo, para la construcción, como hubo años anteriores. Entonces, hay un efecto positivo sin duda, pero eso no alcanza para que Río Cuarto sea una isla en ese sentido. Bien. Federico, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, como Gracias, siempre. muy amable. Bueno, llegamos al final del programa, nos vamos, hemos hablado de política, de política local, ¿no? Que empieza a moverse, empieza a mostrar ahí algunas fichas, y también de lo que preocupa desde hace algún tiempo con mucha fuerza, que es el estado de la economía, las perspectivas y las dificultades para el funcionamiento diario que tienen
muchos sectores también aquí en Río Cuarto. Así es. Nos reencontramos el próximo jueves a las 21 como todos los jueves aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.